Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, ayúdame a mantenerme puro. Estamos en nuestra temporada Palabra para mis hijos, considerando las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, considerados hijos espirituales suyos, con la bendición del Señor, cartas personales que se convierten en más pastorales que personales, dando instrucciones, exhortaciones, guía para ejercer el ministerio pastoral, la administración eclesial y por supuesto que deja unos principios de vida y de la voluntad del Señor para nosotros el día de hoy. Y estamos en la primera carta a Timoteo, terminando el capítulo 5. Y luego de que Pablo ya habló de todos los que tienen que administrar en la iglesia, es decir, las relaciones con los ancianos, las personas adultas, con las hermanas, con las jovencitas, con los jóvenes y también con las viudas, que era, digámoslo así, un tema importante en la primera iglesia o en la iglesia primitiva del primer siglo. Porque las viudas que eran, por supuesto, viudas en verdad y estaban desamparadas, la iglesia debía acogerlas y sostenerlas. Bueno, termina Pablo diciéndole a Timoteo que a los que persisten en pecar hay que reprenderlos y debemos tratar a los demás sin prejuicio y sin parcialidad. Tema que también toca Santiago en su carta. Pero sigue diciendo en el versículo 22, no impongas, dice Pablo, con ligereza las manos a ninguno. Esta instrucción, mis amados, tiene que ver con la consideración bien de aquella persona que ha sido llamada por el Señor al ministerio y va a ser ordenada, como lo hicieron precisamente con Timoteo. Vino el concilio, los ancianos, e impusieron sus manos sobre él, recibió el don del pastorado, el llamado y todas estas cosas y empezó a ejercerlo. Fueron reconocidos, digamos, estos dones y el llamado sobre Timoteo. Entonces, dicen los comentaristas que una de las interpretaciones o lo que podemos entender es que no pongas tus manos para ordenar o para ungir hacia el sagrado ministerio a unas personas. No lo hagas con ligereza. Prepáralos, somételos a prueba, ten paciencia allí. No es necesario, no es sabio actuar con ligereza en ese sentido. Y ya vamos a ver por qué. Pero también puede significar que algunas personas que habían caído en pecado y habían sido restauradas y tratadas y les habían dado su tratamiento pastoral como debe ser para que fuesen restauradas porque querían ellos su restauración. Entonces, cuando vengan a ser digamos, tratados de nuevo o restaurados en algún ministerio o servicio dentro de la iglesia, no impongan las manos con ligereza, ten paciencia, ten paciencia. ¿Por qué? Dice aquí más adelante lo vamos a ver, no exactamente ahora. Dice, no impongan las manos con ligereza a ninguno. Y además dice, no participes en pecados ajenos. Pablo reconoce la juventud de Timoteo. Habíamos hablado entre unos 22, 27 años que pudiera tener. Y también reconoce la inclinación y la gran tentación a la que puede estar sometido Timoteo hacia la pecaminosidad.
y estamos hablando de Asia Menor, de Éfeso, del primer siglo de nuestra era cristiana. No vayan a creer que por tener esa antigüedad las cosas eran mejores y no habían tantos pecados ni tantas tentaciones como supuestamente los hay hoy. No, mis amados, estaban inundados, estaban inundados. Entonces Pablo le recomienda a Timoteo, no participes en pecados ajenos, es decir, que los vínculos que tú tengas con otras personas, en vez de que ellos te inviten a participar en sus pecados, tráelos tú más bien y conquístalos con el mensaje del evangelio para ser salvos. Es decir, que no te atraigan ellos y te saquen, sino que tú los entres a ellos a la salvación. Típico tema de sabiduría que viene siendo tratado desde la antigüedad. Por ejemplo, si citamos el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores o de los que se burlan de Dios, se ha sentado. Bienaventurado el que no se deja contaminar. Y si leemos los proverbios más aún, el sabio entiende dónde está el pecado y la pecaminosidad y se aleja, no participa. Entonces es claro que los pecados que están propuestos allí no son de Timoteo, sino que son de otras personas. Entonces, por mi vínculo con ellos, sean familiares o no, sean hijos, papá o lo que sea, yo no voy a participar de ellos, porque eso es precisamente, segunda cita, lo que el Señor Jesucristo dijo. El que ama a padre o a madre o a hijo más que a mí no es digno de mí. Entonces, ¿cuál es el punto allí? Mi papá o mi hijo o mi cónyuge está pecando. Y como es familiar, entonces yo voy a participar, aunque lo que él o ella está haciendo está en contra de la palabra de Dios. No, no. Si un hijo, un cónyuge, un padre o un hermano, alguien que es familia, persiste en ir en contra de la voluntad del Señor, yo no voy a participar. Entonces, el pecado no es mío, es de otro, según dice Pablo a Timoteo. Los pecados no son tuyos, son de otros, déjalos, no vas a participar de ellos. Si vas a ir allí, gánalos más bien, pero que no te ganen ellos a ti. Entendiendo esto es lo que puede hacer el Señor con nosotros, porque el Señor Jesucristo nos rescata, nos saca de allí. Entonces, entendamos esto, participar en pecados ajenos es una propuesta muy antigua que nos dice, ven, no te dejes atraer por aquellos que están llenos de pecados, más bien compárteles el evangelio y que el Señor te ayude a sacarlos de allí con la bendición de Él, porque solo no podemos hacer, no nos confiemos. Un café por eso. Participar de pecados ajenos. Término clave en Pablo, es una frase de él, consérvate puro. Entonces, en lo que pueda o en lo que podamos, mantengámonos puros. El punto es, la pureza no es piedad nuestra o no es a nuestro propio logro. No, es lo que el Señor hace en nosotros, pero que no nos dispongamos nosotros en pensamiento, en planes o en anhelos personales, dándole rienda suelta a la carne o a los deseos internos maliciosos que llevamos por dentro, evidentemente, para hacerlos realidad. Conservémonos puros en cuanto a eso. Pero como quien sabe cómo es el asunto, Pablo agrega en el 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Número 1, el beber agua en el antiguo cercano oriente es un problema. Es un problema que aún hoy tanto los turistas, los beduinos, la gente que viaja, incluso los militares que ustedes saben, merodean por estas zonas, por todos los líos y conflictos que hay, saben que el agua de esos lugares no es potable, no es confiable. Hay que hervirla, hay que hacerle un poco de tratamientos para poder consumirla y si es mejor es llevar el agua o
beber vino. Son regiones vinícolas también que han hecho e hicieron desde la antigüedad y lo siguen haciendo hoy, hicieron del vino parte de su comida, parte de su consumo natural normal, ¿sí? Pero aquí Pablo lo recomienda más como un remedio que como una bebida de placer o para comer, que no es mala, no es pecaminosa, Pablo lo dice. En el capítulo 3, él dice que, por ejemplo, el que anhela el obispado, dice que no sea dado al vino, ni amigos de pelea, pero que no sea dado al vino. Y lo mismo ocurre con el diácono o los diáconos, no dados a mucho vino, es decir, el abuso del vino se ha prohibido desde la antigüedad, porque se sabe que no trae buenos resultados. Pero en este caso, no se prohíbe en toda la Biblia el consumo como tal. Lo que se prohíbe es el abuso del vino. Y entendiendo la región como vinícola, en este caso, se usa muchas veces como agua, es decir, es la bebida de los banquetes. El Señor convirtió el agua en vino sin ningún problema. Al Señor el Señor no le dijo a su mamá, no, 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 a mí ese cuentico del vino se les acabó, mejor, mejor, porque no deberían beber vino. No, el Señor no lo prohibió. El Señor no lo prohibió, antes lo proveyó. Así que lo que se condena entonces es el abuso. Se usa como digestivo, se usa como mejor que el agua por su estado de fermentación. Y bueno, me acuerdo de mi hermano Lino y Gabriela que hacen unos vinos espectaculares en casa. Mm. Un cafecito por eso. Pronto los tomaremos de nuevo. Entonces, entendido esto, al parecer Timoteo tenía un poco de temor de consumir vino por todas las exhortaciones que se habían hecho. Y Pablo le dice, mira, no tengas temor de eso. No te pongas a beber agua que vas a exacerbar tu enfermedad estomacal. Por favor, consume un poco de vino. Por favor. Y es recomendación de Pablo sin ningún problema, entendiendo que en Timoteo tendría que haber moderación y sentido común, por supuesto, para el uso del vino. Ahora, hay personas en nuestra sociedad y en nuestro medio y en nuestras familias y en nuestras iglesias que el Señor los ha rescatado de un abuso excesivo del alcohol. Gente que fue alcohólica, gente que fue ebria, borracha toda la vida y tuvo serios problemas con el alcohol. Eso lo sabemos. Rescatados de ese mundo, llegan a una nueva vida en Cristo con la decisión profunda del corazón de no volver a consumir licor, de no volver a consumir vino. Y eso está muy bien. Son decisiones personales, absolutamente comprensible y también respetable. Claro que sí, aceptable. Y cuando se da la explicación, se entiende. Pero no les da derecho a condenar ni a maltratar a aquel hermano que con moderación y sin ninguna malicia toma una copa de vino. Así que ni lo uno en el extremo, ni lo otro en el otro extremo. Saliste de allí y no te gusta entonces consumir, está muy bien, perfecto. Pero aquel hermano que no tuvo problemas con el licor, pues no lo vamos a condenar. Y este que toma algo de licor moderadamente, guiado por la palabra del Señor y por el Espíritu Santo, pues que no vaya a maltratar al hermano que ha decidido en su corazón no tomarlo por los problemas que tuvo. Entonces, en cuanto a esto, por favor, tengamos moderación y cuidado, mucho cuidado con esto, porque en verdad no vale la pena herirnos de un lugar ni del otro, pero tener respeto y consideración con la guía del Señor, bajo la guía del Señor. Y termina Pablo diciendo, cuando lleguen a ti algunas personas, vas a conocerlas de la siguiente manera. Algunas personas, sus pecados van por delante, es decir, se les conoce evidentemente su pecaminosidad. Y a otros hombres,
sus pecados vienen detrás de ellos. Es decir, primero los vas a conocer a ellos y más adelante vas a conocer su tendencia pecaminosa y sus pecados. Pero después, digamos que vienen algo escondido. Y lo mismo sucede, exactamente lo mismo con las buenas obras, con el bien que hace la gente. Hay personas que sus buenas obras vienen delante de ellos y son evidentes. Y hay otros que los hacen más en secreto y esas obras vienen detrás de ellos, es decir, los conoceremos después. De ambas personas está compuesta la sociedad, las iglesias, allí donde nosotros estamos. Entonces, Pablo les dice, los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes de que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubren después. Y dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. También se van a descubrir, Porque dice el Señor que no hay nada oculto bajo la sombra del mundo donde vivimos. Y es realidad, esto es cierto. Pero todo esto nos invita a pensar, como lo dice el Salmo 19:12. Señor, enséñame los pecados que me son ocultos, los errores que me son ocultos, para estar mejor delante de ti. El Salmo 139, 23 y 24, de mis favoritos. Examíname, Señor, ayúdame a reconocer mis pecados, mis errores, muéstrame lo que me son ocultos, Señor, y muéstrame dónde estoy pecando contra ti y enséñame el camino correcto para seguir. Mis amados, Pablo le dice a Timoteo, consérvate puro. Es decir, reconoce que tenemos errores, que nos equivocamos muchas veces, que necesitamos ir delante del Señor siempre y decir, Señor, ayúdame. Tener también, obviamente, la moderación, el sentido común para decirle no a la pecaminosidad. Y que el Señor nos guíe a que delante de Él podamos nosotros mantenernos puros en nuestra capacidad. No nos vamos a confiar de que podemos hacerlo nosotros solos. Pidamos la dirección del Señor, la guía de su Espíritu Santo y que nos ayude a mantenernos en Él, puros, confiados, sabiendo que nuestra vida es purificada por la acción de la palabra y del Espíritu Santo y que Él nos ayude. Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy. Tu misericordia y tu amor son para siempre en nosotros. Guíanos, Señor, para que en nuestra vida personal y relacional podamos mantenernos puros, guiados por ti en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a tratar nuestra pecaminosidad con cuidado delante de ti, pero también nuestras buenas obras con la bendición que tú nos das. Ayúdanos, Padre Santo, en todo esto, porque nuestro fin es agradarte y poder disfrutar de las bendiciones que tienes para nosotros. Este día, Señor, lo encomendamos en tus manos, el fin de semana que llega también con tu bendición y cuidado. Gracias por lo que tienes preparado para nosotros. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, ha sido el tiempo para hoy. Le damos la gloria al Señor por esta bendición. Que tengan muy buen día. Que sea fructífero este día en las manos del Señor. Muy buen fin de semana en familia, para ir a la iglesia, para glorificar el nombre del Señor, para ser edificados. En sus manos estamos. Nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.